¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Por John Lennox. Introducción. Estamos viviendo un periodo excepcional y determinante de nuestra era. Muchas cosas que considerábamos seguras se han ido, independientemente de cuál sea nuestra manera de ver el mundo y de cuáles sean nuestras creencias. Para todos nosotros, cristianos o no cristianos, la pandemia del coronavirus es algo desconcertante e inquietante. ¿Cómo podemos comenzar a analizarla y enfrentarla? Este libro presenta mis observaciones sobre lo que estamos experimentando actualmente. Comencé a escribirlo hace una semana, pero las cosas han cambiado rápidamente desde entonces y sin duda seguirán cambiando. Las opiniones que expreso aquí son mías y no se le deben atribuir a la universidad ni a ninguna de las organizaciones a las que estoy afiliado. Es inevitable que el libro tenga ciertas deficiencias, así que me disculpo por ello. Te invito a ti, lector, a que veas el libro de esta forma. Tú y yo estamos sentados en una cafetería, si tan solo pudiéramos hacerlo. En medio de la conversación, me preguntas lo que aparece en la portada del libro, así que pongo mi taza de café sobre la mesa e intento darte una respuesta honesta. Lo que escucharás es lo que respondería para ofrecer algo de consuelo, apoyo y esperanza. Capítulo 1. La sensación de vulnerabilidad. Esta situación es bastante surrealista. Aquí estoy, con más de 70 años, sentado en casa con mi esposa, viendo en la televisión el ministro de Salud del gobierno diciéndonos que quizá tengamos que quedarnos encerrados en casa por 4 meses para tratar de evitar que nos alcance la pandemia del coronavirus que está sacudiendo al mundo. Hay muchos tipos de coronavirus y este se llama COVID-19, aunque en este libro usaré principalmente el término coronavirus. Nos cuesta comprender que esta pandemia tenga el potencial de ser la peor que se ha visto hasta ahora y que posiblemente todos nuestros cálculos actuales de su impacto se quedarán cortos ante la realidad. Pareciera que su dimensión y alcance salieron de una película de ficción y, sin embargo, es algo que está sucediendo actualmente. Nunca antes habíamos experimentado el confinamiento de ciudades e incluso de países, el cierre de fronteras, la prohibición de viajes, la falta de servicios a excepción de los esenciales, la prohibición de reuniones deportivas masivas, ni el temor que se respira en medio de poblaciones silenciosas. La velocidad con la que se está expandiendo la pandemia trae una presión enorme sobre los sistemas nacionales de salud y la producción de los recursos necesarios se ha incrementado como nunca. Europa se ha convertido en el centro de una pandemia que se originó en China. Por un lado, las noticias en la televisión muestran calles vacías, estantes vacíos en los supermercados, estadios vacíos e iglesias vacías. Y por otro lado, los hospitales se están llenando de gente y hay una gran demanda de camas. Los trabajos y los negocios están en riesgo. El temor está acechando al mundo y crece día a día mientras más personas se ven afectadas. Una consecuencia importante es la sensación universal de que somos cada vez más vulnerables. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a un mundo más o menos estable, en donde la vida es bastante predecible. Ahora todo parece estar cayéndose a pedazos. Las cosas con las que siempre hemos contado ya no están. Y estamos expuestos como nunca a fuerzas que no podemos controlar en absoluto. Las personas temen por su salud, tanto física como psicológica, por sus familiares y amigos, especialmente los de la tercera edad y los débiles, por sus círculos sociales, sus reservas de alimentos, sus trabajos, su seguridad económica y muchas otras cosas más. En un ambiente tan inestable e incierto, es muy fácil perder el sentido de la proporción. Después de todo, parece que no nos cuesta tanto aceptar las estadísticas anuales de muerte por gripe. Una agencia de salud pública de Inglaterra estima que en promedio han muerto unas 17,000 personas en ese país por causa de la gripe durante los últimos 5 años. En los Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades dicen que la cifra allí es de 23,000 a 59,000 muertos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. También se estima que en el 2019, 1,35 millones de personas murieron en carreteras alrededor del mundo. Sin embargo,
El coronavirus nos asusta más que cualquiera de estas causas debido a su gran alcance y crecimiento exponencial, y al potencial que tiene de cobrarse la vida de multitudes incalculables. Soy consciente de que cuando leas esto, el número de personas que habrán muerto por coronavirus será mucho mayor que el que se anuncia hoy en las noticias. Francis Collins, el director del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, en una entrevista para The Atlantic que vale la pena leer, explica lo que más le ha sorprendido sobre este virus. La increíble rapidez con la que éste se transmite, mucho mayor que la del SARS, el cual provocó mucho temor en el mundo hace 18 años, pero nunca alcanzó el nivel de propagación ni de muertes que tenemos por este coronavirus, porque no era igual de contagioso. El SARS solo lo podían transmitir las personas que estaban muy enfermas, pero tal parece que este virus lo pueden transmitir personas que tengan pocos síntomas o ninguno en absoluto. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante todo esto? ¿Cómo podemos evitar caer en el pánico y la histeria? Ya hemos pasado por esto. Se han visto pandemias similares en el pasado. El caso más antiguo de los que se han registrado probablemente sea el de la peste antonina o plaga de Galeno, entre los años 165 y 180 después de Cristo. No se sabe exactamente de qué enfermedad se trató, pero se cree que fue sarampión o viruela, y le quitó la vida a alrededor de 5 millones de personas. Más adelante ocurrió la plaga de Justiniano, años 541 y 542 después de Cristo. Esta fue una enfermedad bubónica que pasó de animales, ratas, a humanos a través de las pulgas. Se calcula que murieron cerca de 25 millones de personas. Hubo otra plaga bubónica, conocido como la peste negra, en el siglo XIV, entre los años 1346 y 1353, la cual se cobró la vida de entre 70 y 100 millones de personas que vivían en Eurasia, reduciendo la población mundial en casi un 20%. En los siglos XIX y XX, hubo varias pandemias de cólera en las que murieron más de 1 millón de personas. Una pandemia de gripe se cobró la vida de entre 20 y 50 millones de personas entre 1918 y 1920. Yo ya había nacido cuando murieron 2 millones de personas por la gripe asiática entre 1956 y 1958, y otro millón de personas por la gripe de Hong Kong entre 1968 y 1969. El total de muertes por la pandemia de VIH-Sida, que tuvo su pico entre 2005 y 2012, fue de unos 32 millones de personas. Todas estas se clasificaron como pandemias. Además, hubo muchas epidemias, como la de ébola y la del SARS, que se mantuvieron confinadas geográficamente y por eso no se califican como pandemias. Hace apenas 120 años, las personas de Occidente entendían que las epidemias, como la de tifus, de tuberculosis, del cólera y otras, eran parte de la vida cotidiana. Se cree que el coronavirus, así como la peste bubónica, se originó en los animales y se extendió a los seres humanos. Pero como en el siglo XXI ha habido un gran avance en la comprensión de las enfermedades y de la medicina, eso probablemente ha hecho que muchas personas crean que las pandemias son cosa del pasado. Sin embargo, ahora estamos comenzando a darnos cuenta de que no es así. ¿Cómo respondemos a esta nueva situación? ¿Está Dios ahí? En otras épocas, cuando han ocurrido desastres nacionales en Occidente, las personas han acudido en masa a las iglesias y los líderes nacionales han hecho llamados a la oración. Estas cosas son poco comunes hoy en día. Aunque algunos líderes nacionales han pedido a las personas que oren, así como lo han hecho muchos líderes de iglesias en todo el mundo, por supuesto, el presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Mogoeng, hizo una petición memorable. Llamo a todos aquellos que pueden orar, a que vean la oración como una necesidad absoluta de ahora en adelante. Pero hoy en día, son cada vez menos las personas que conocen de Dios, ya que las iglesias en todo el mundo se están cerrando para limitar la propagación del virus. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Y si acaso existe? ¿Está Dios en cuarentena? ¿Tenemos acceso a Él? ¿En dónde o de quién podemos recibir consuelo y esperanza reales?